A todos y todas. Estamos iniciando este año la segunda edición del curso de avances de radiología, en la que, como sabéis, autores de artículos de la revista, pues nos da una charla basada en el artículo publicado. Y bueno, bienvenidos, Víctor Pineda, director de la sesión, Ángeles García Criado del Hospital Clínic y Pablo Rodríguez del Hospital de la Princesa, bienvenidos como expertos a esta charla. Y Roberto Fornell nos va a hablar, que es del Hospital de Basurto, sobre la anisaquiasis intestinal. Este artículo fue publicado en mayo de 2022 y también posteriormente Roberto hizo un estudio original en Insight sobre este tema. Y sin más, Roberto, te cedo la palabra, no antes recordándole a la audiencia que podéis plantear todas las dudas que os surjan a través del chat. Muchas gracias y cuando quieras, Roberto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía Cristina, vamos a hablar de la anisaquiasis, de las manifestaciones radiológicas de la anisaquiasis, basándonos un poco esta charla en ese artículo publicado en Radiología el año pasado, que si queréis, pues, repasar cualquier punto, ampliar información o lo que sea, pues ahí está disponible para vosotros. Vale, no hay conflictos de interés. Y a ver, bueno, ¿qué es la anisaquiasis? Pues se trata de una parasitosis, de una enfermedad parasitaria del tracto gastrointestinal asociada a la ingesta de pescado o marisco crudo o poco cocinado, en el cual estarían las larvas vivas de anisakis. Se describió en Holanda en 1960, pero la mayor parte de los casos, la mayor incidencia se produce en países asiáticos. El 90 de los casos, el 90% de los casos se han descrito en alguna serie en Japón. Sin embargo, hay que decir dos cosas al respecto, dos puntos acerca de la epidemiología. Por un lado, que se ha planteado en múltiples artículos que existe un infradiagnóstico de la enfermedad, porque muchos casos pueden ser asintomáticos o poco sintomáticos. Realmente los casos que van a llegar a la urgencia de un hospital o a la atención hospitalaria van a ser los casos más graves. Por otro lado, hay que tener en cuenta, sobre todo para nosotros, que existe una tendencia ascendente que se ha demostrado en varias series de casos clínicos en Europa y en Estados Unidos. Y ojo a este tema porque hay series donde el segundo país en incidencia es precisamente España, sobre todo el norte de España, al menos en las descripciones. Y esto, la verdad, yo habréis notado, yo no soy del norte, el acento se me nota, y aquí en el norte, con lo que gusta comer, tampoco es raro, pero además asociado a cierto tipo de comidas que son habituales aquí. Por poner un ejemplo, este es un pincho muy sencillo, muy habitual aquí en Euskadi, que está muy rico. Os lo recomiendo si no lo habéis probado, que son las gildas, que se preparan con boquerón o anchoas en conserva, que normalmente van a llevar eso, boquerón, anchoa, y de vez en cuando van a llevar anisakis. Vale. ¿Cuáles son los responsables habituales de la anisakiasis? Porque uno siempre piensa en el anisakis simple, que es la especie más frecuentemente asociada, pero también puede asociarse a otras especies diferentes que van a producir un cuadro muy, muy similar que se agrupan en el mismo. Aquí en el Atlántico, por ejemplo, no es raro la especie el Pseudoterranova decipiens, y luego hay especies menos frecuentes, como el Pequerefe, que se han asociado a casos, pero hay datos muy limitados en lo que es el contagio humano. Aquí unas imágenes endoscópicas de nuestro pequeño amiguito. Y bueno, con respecto al ciclo de vida del anisakis. A ver, lo habitual es que el anisakis se expulse, huevos de anisakis se expulsen junto con las heces de grandes mamíferos marinos, cetáceos, focas, etcétera. Eh, Sufren un periodo larvario en el agua y luego ya las larvas son ingeridas por pequeños moluscos, mariscos, que anidan en su tracto digestivo. Luego estos van a ser ingeridos o bien por peces, cefalópodos, etcétera, con migración a la musculatura, que serán a su vez ingeridos de nuevo por grandes mamíferos, o directamente los moluscos y mariscos van a ser ingeridos por los mamíferos. Esto completaría un poco el ciclo vital del anisakis. Entonces, aquí que tenemos, pues que el ser humano es un huésped accidental.
no entramos dentro de su ciclo de vida normal, simplemente nos contaminamos al comer algún material, o sea, carne de pescado contaminada. Las especies habituales que vamos a encontrarnos van a ser pues las habituales en nuestra dieta, es decir, ¿verdad? Bonito, merluza, anchoa, boquerones, calamares. Vale, ¿y cómo podemos prevenir la anisakiasis? Pues mediante la muerte del parásito, tan sencillo como eso, al fin y al cabo. Y tenemos tres formas de conseguir esa muerte: calentamiento, congelación y la conserva, cada uno con sus, bueno, con sus particularidades. El calentamiento, pues tendríamos que conseguir una temperatura mínima interna de la pieza de 60 grados al menos un minuto. Ojo con esto, temperatura interna, o sea, no es, lo pongo en la sartén a 60 grados, no. El interior de la pieza tiene que alcanzar esa temperatura para conseguir asegurar la muerte del parásito, o sea, es una temperatura elevada. La congelación, si veis, se plantean dos límites, por decirlo así. Por un lado, bueno, dos límites sobre todo en función de cómo congelemos, por decirlo de alguna forma. La ultracongelación, que será la forma más frecuente a nivel comercial, eh, consistiría en alcanzar una temperatura inferior a menos 35 grados durante más de 15 horas. Esta va a ser la más frecuente a nivel comercial porque van a tener capacidad suficiente. A nivel casero, pues bueno, esto es raro que lo podamos conseguir. Entonces se propone la congelación a una temperatura inferior a menos 20 grados centígrados entre 1 y 7 días. Un poco depende del poder de congelación que podamos conseguir. Para asegurarlas, por decirlo de alguna forma, en un frigorífico de casa tendríamos que tenerlo más de 7 días. Y luego las semiconservas. Las semiconservas tienen un problema. No aseguran la muerte del parásito. La forma de estar, digamos, de conseguir un mínimo de seguridad es mantener altas concentraciones del conservante, sea vinagre, en salazón o lo que sea, durante como mínimo 6 semanas, lo cual en conservas caseras muchas veces pues, no se consigue. El método más utilizado en general es la congelación. Es el método más recomendado un poco a nivel comercial y también es el más práctico, al fin y al cabo. A nivel comercial existen normativas desde hace ya varios años, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, el de la Comunidad Europea. Muy, muy, muy resumido, la normativa es larga. Las recomendaciones son, por un lado, el tratamiento térmico de la pieza previo a la comercialización o a la semiconserva. Y por otro lado, importante, retirada de especies con parásitos visibles. O sea, un espécimen que tenga anisakis, a pesar de haber sido correctamente tratado, correctamente congelado, en los comercios debería retirarse por un factor que luego vamos a analizar. Clásicamente, en series clínicas se describe un predominio gástrico, además muy claro. Hasta el 96% de los casos se comentaban que eran con afectación gástrica. Sin embargo, esto ya desde hace tiempo se viene poniendo un poco en duda. ¿Por qué? Pues principalmente porque en varias series ya se ha descrito, se ha demostrado que podría ser más frecuente la anisakis intestinal de lo que se pensaba, sobre todo en casos europeos. ¿Por qué? Bueno, no se sabe exactamente. Se ha planteado que puede haber diferencias epidemiológicas. Como decíamos antes, hay diferentes especies que pueden afectar y producir un cuadro de anisakis. Y se ha planteado en artículos de epidemiología que especies diferentes a la habitual en países asiáticos puede producir quizá mayor afectación intestinal. Esto no se ha llegado a demostrar. Por otra parte, también puede haber diferencias en los protocolos diagnósticos, los métodos diagnósticos que faciliten más eh, el diagnóstico gástrico y menos el diagnóstico intestinal. Es también una segunda opción. Por otra parte, en las series que hay publicadas sobre casos desde el punto de vista radiológico, no muestran un predominio gástrico tan evidente. Esto incluidas series asiáticas. Aquí también hay que tener en cuenta un par de factores. Por un lado, en casos gástricos, teniendo en cuenta que es posible que se haya realizado un diagnóstico endoscópico, a lo mejor hay menos necesidad de pruebas radiológicas, con lo cual eso disminuiría un poco el número de casos gástricos. También es verdad que teniendo en cuenta que la anisakiasis intestinal puede tener un mayor tiempo de latencia hasta el
debut hasta la sintomatología, pues podría haber más intervalos que dificulte la anamnesis, dificulte que el paciente nos comente el antecedente específico de la ingesta de pescado contaminado, con lo cual habría mayor número de pruebas radiológicas en esos casos ante un cuadro más inespecífico, no guiado. ¿Cuáles serían las zonas más habitualmente afectadas en las pruebas de imagen? Pues sobre todo estómago y el ilion, con un gran predominio del ilion distal, y menos frecuentemente el colon. Esto no quiere decir que sean las únicas zonas. También puede producirse afectación duodenal o yeyunal, pero es muy poco frecuente. ¿Y cuál es la clínica? Vale. La clínica va a ir asociada a la adhesión de las larvas ingeridas a la mucosa digestiva, pero hay diferentes tipos de infestaciones que hablaremos inmediatamente. Los síntomas normalmente, como media, van a aparecer entre 4 y 72 horas tras la ingesta. La media va a diferir, depende del segmento afecto. La afectación gástrica va a ser entre 1 y 24 horas, más rápida, y la afectación intestinal va a ser entre horas y varios días. Se han descrito hasta 7 días de intervalo entre la ingesta y la afectación intestinal muy distal. Pero vamos, esto ya es en plan excepcional. Normalmente van a ser entre 2 y 5 días, quizás lo más habitual. Y tipos de infestación, como decíamos antes, hay diferentes tipos. Por un lado, la más leve sería la forma luminal. La forma luminal consiste en la adhesión de las larvas a la superficie de la mucosa. Esto muchas veces va a ser totalmente asintomática, o va a producir síntomas leves, o puede llegar a producir una gastritis. Eh, Normalmente estos casos no van a llegar a radiología, y los que sí que van a llegar habitualmente a radiología van a ser los de la forma invasiva. La forma invasiva consiste en la penetración en la mucosa y la submucosa por la larva a lo largo del tracto gastrointestinal, con lo que produce un cuadro inflamatorio local alrededor de la zona donde se ha producido la penetración, la infestación, con un daño tisular directo. Una tercera posibilidad va a ser la anisaquiosis gastroalérgica. Vale. Esto consiste en una reacción alérgica sistémica grave liderada por IgE en personas que están previamente sensibilizadas. O sea, previamente han estado expuestas a anisakis, se han sensibilizado y posteriormente al exponerse de nuevo tienen una anisakis gastroalérgica, un cuadro alérgico. Eh, Como matiz, como vamos, comenté un poquito antes, lo dejé caer antes, esto es posible tanto en pescado crudo como correctamente preparado. De ahí el tema de que a pesar de una correcta congelación, una correcta preparación, puede producirse un cuadro alérgico secundario a anisakis, a pesar de no haber producido una penetración, a pesar de que la larva no sea viable. De ahí que la normativa especifique que los especímenes con larvas visibles se tienen que retirar, ya que, vale, no van a producir cuadros invasivos, no, pero pueden producir anisakiasis gastroalérgica. ¿En qué consiste? Pues en urticaria, angioedema o shock anafiláctico, o sea, síntomas alérgicos. Esto no quita que pueden estar asociados cuadros de anisakiasis gastroalérgica junto con formas invasivas. Luego, por último, la última, la menos frecuente, es la forma ectópica. La forma ectópica se va a producir por la penetración transmural, realmente, de la larva a lo largo del tracto digestivo, con lo cual, al atravesar la pared, va a producir una migración que puede llevar a afectación pleuropulmonar, del hígado, ganglionar, disentérica. Eh, lo habitual que se ve en estos casos, radiológicamente va a ser muy inespecífico, normalmente va a ser la formación de granulomas o adherencias mesentéricas intraperitoneales, secundarias a un cuadro inflamatorio pues local, crónico, etcétera. Muchas veces, algunas veces, hay casos específicos descritos en revistas quirúrgicas en las que han realizado durante una cirugía por motivo X una extirpación de granulomas o de una masa que hayan llegado a ver, y en anatomía patológica se ha comprobado que esa masa era un granuloma inflamatorio con larvas dentro de ella, larvas muertas, porque realmente el ciclo de vida dentro de un ser humano de la anisakis es muy breve. Normalmente es de una semana a como máximo 14 días, se ha descrito, con lo cual ya serían granulomas residuales. ¿En qué consiste el cuadro clínico? Bueno, como decíamos, muy inespecífico. Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal.
El dolor abdominal tiene una localización variable, depende del segmento afecto. Por ejemplo, en los casos gástricos se van a producir más epigastralgia. En los casos ileales puede producirse dolor en fosa ilíaca derecha. Como vemos, es un cuadro inespecífico. Esto hace que se pueda confundir muy a menudo, salvo que se vaya muy dirigida en la anamnesis, con cualquier cuadro de abdomen agudo, depende de la localización, apendicitis, colecistitis, pancreatitis, X. Muchas veces las pruebas radiológicas precisamente van a llegarnos precisamente por ahí. Y pueden producirse complicaciones secundarias a la anisakiosis. No son frecuentes. A veces se producen, pero la verdad es que con poca frecuencia. Puede haber obstrucción, normalmente secundaria a la disminución de la luz intestinal debido a que se produce edema de la pared. Se ha descrito excepcionalmente obstrucciones mecánicas secundarias a literalmente, esto suena un poco, bolas de larvas que se han impactado dentro del intestino. Esto hay un par de casos descritos en la literatura. No es raro. Eh, También puede producirse invaginación intestinal por edema o alteración del peristaltismo, isquemia intestinal, ya sea secundaria a la inflamación directa o a vasoconstricción por una reacción alérgica local, y poco frecuente pero posible perforaciones o accesos. En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico, lo esencial, lo primordial, es el diagnóstico clínico mediante una anamnesis cuidadosa, sobre todo focalizada a la exposición a alimentos contaminados. Esto en una anisakiosis gástrica puede ser mucho más sencillo. Muchas veces el paciente incluso viene contándote sospecha de anisakiosis, si el paciente tiene conocimiento al respecto, o una sospecha de una intoxicación alimenticia. Pero en cuadros que han tenido una mayor latencia, el paciente muchas veces no te va a contar nada, incluso el médico, si no tiene una sospecha, no va a interrogar al respecto. Las pruebas de laboratorio van a ser inespecíficas. A veces se ha descrito leucocitosis discreta, a veces elevación de restantes de base aguda. En casos de anisaquesis gastroalérgica, a veces se observa eosinofilia periférica. También se ha llegado a describir la ascitis, eosinofilia, pero bueno, son inespecíficas y es variable. El diagnóstico de certeza clásico es la observación directa del parásito, ya sea por endoscopia, habitual, en una cirugía o en emesis del paciente, en los vómitos con larvas visibles. También tenemos la posibilidad de la detección de exposición mediante test serológicos con una muy buena sensibilidad y especificidad. Anticuerpos IgG específicos, PCR, test cutáneos de antígenos, han llegado a describirse sensibilidad y especificidad del 100%. ¿Qué ocurre? Hay ciertos inconvenientes. Por un lado, los anticuerpos IgG, por ejemplo, se van a positivizar el primer día, 24 horas después de la exposición, ya van a resultar positivos, pero van a seguir siendo positivos hasta 12 meses después, 6, 12 meses. Con lo cual, en un cuadro agudo, pero que haya tenido exposición previa, podemos encontrar IgG específicos positivos. Además, no es una prueba útil en un contexto de urgencia vital, por decirlo así, porque los anticuerpos van a necesitar un cierto tiempo para salir. Mínimo un día, 2 días seguramente nos van a pedir en los laboratorios. Y por otra parte, se han descrito reacciones cruzadas, poco frecuentes, pero sí que están descritas. Reacciones cruzadas con otros parásitos. Vale, y la certeza en los casos intestinales, ¿cómo la vamos a hacer? Porque ya hemos dicho que el diagnóstico de certeza clásico son las pruebas endoscópicas, pero a nivel intestinal eso puede ser pues una gran dificultad, por acceso principalmente. Entonces, algunos autores han propuesto que más allá de esa certeza de pruebas endoscópicas, podemos tener unos criterios con una cierta fiabilidad para diagnosticar una anisakiosis. Por un lado, que se aparezca dolor abdominal con o sin reacción alérgica tras una exposición reciente a material de sospecha, a pescado. En segundo lugar, que haya una ausencia de reacción a proteínas de pescado intercutáneas. O sea, lo lógico, demostrar que esa exposición no ha producido una alergia a pescado. En tercer lugar, que haya niveles elevados de test serológicos de IgE específica anti-anisakis simples o IgA-IgG para anisakis. Y
A esto se añade un cuarto criterio, que este sí sería un criterio específico radiológico, particularmente para casos intestinales, el que en una TC, o en una ecografía, en todo caso, eh, podamos ver un segmento intestinal con edema segmentario y una dilatación proximal a ese segmento en esa prueba radiológica. Como podemos ver, la radiología en casos intestinales sí que tiene un papel de cara a la sospecha, sí que tiene un papel contemplado de cara a la sospecha. Las pruebas de imagen, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues como decía, es un cuadro inespecífico, no solo clínicamente, sino por desgracia también en imagen. ¿Qué ocurre? Al ser un cuadro inespecífico, clínicamente es frecuente que nos pidan pruebas de imagen, un poco, aunque sea para descartar otras posibilidades, o sea, una apendicitis, una pancreatitis complicada, cualquier cosa. En nuestro hospital, por ejemplo, lo más frecuente es que sea un hallazgo casual con una sospecha de otro tipo, sobre todo cuadros típicos. Ya os digo, en TAC, ¿qué nos vamos a encontrar? La TC nos va a mostrar engrosamiento parietal segmentario, edema submucoso, como una imagen en diana, estratificación de la pared, engrosamiento de pliegues gástricos, edema de la grasa mesentérica, también puede producirse, ascitis, que puede ser a nivel local, justo adyacente al segmento afecto o generalizada, y dilatación proximal de asa con contenido líquido en su interior. También a veces se pueden ver adenopatías de invaginación, que menos frecuentemente. Hay que decir que todos estos hallazgos no tienen por qué coexistir. O sea, son hallazgos que se pueden asociar a la anisaquiasis. En unos pacientes parecen, en unos sí, otros no, en diferentes frecuencias. Aquí tenemos algunos ejemplos de nuestro hospital. Aquí, por ejemplo, una anisaquiasis gástrica, dos casos para ser exactos, donde podemos observar ese engrosamiento mural muy marcado, con edema submucoso, esa hipodensidad de la mucosa, con un poquito de alteraciones de la grasa adyacente, la impronta, esa prominencia de pliegues muy marcada, a pesar de que el estómago no estaba distendido, podía verse perfectamente la impronta de esos pliegues. Casos intestinales, casos ileales, donde vemos, bueno, una imagen bastante similar, un engrosamiento mural, un segmento difuso, circunferencial, con edema submucoso, un poquito de líquido libre adyacente, segmentos con dilatación proximal. Ojo, cuando hablamos de dilatación proximal no estamos hablando de un cuadro obstructivo, eso ya sería una complicación secundaria. Dilatación, a lo que se refieren los autores cuando la describen, es dilatación de un segmento proximalmente a la afectación por anisakis y que normalmente va a tener contenido líquido en su interior. Si seguimos en dirección proximal, más atrás, el intestino va a estar normal, no va a haber un cuadro obstructivo como tal. También podemos encontrarnos ascitis en diferente cuantía, a veces más generalizada, a veces simplemente un poco de líquido adyacente al segmento afecto, ingurgitación de la grasa, afectación de la grasa mesentérica en diferentes medidas. Otras localizaciones menos frecuentes, ya comentábamos, pues por ejemplo, aquí tenemos una anisaquiasis duodenal con los hallazgos más o menos típicos, también con afectación del yeyuno. Aquí podemos ver que edema no estamos viendo tan marcado. Como digo, no siempre se van a producir todos los síntomas que se describen. Y una anisaquiasis a nivel colónico, el colon derecho, con ese engrosamiento mural, edema submucoso bastante marcado. Aquí un edema mesentérico con ingurgitación de la grasa muy, muy prominente y datos menos frecuentes, como serían las adenopatías aumentadas de tamaño o incluso un caso de ingurgitación, perdón, de imaginación intestinal secundaria a una anisaquiasis que se diagnosticó. Con respecto a la sintomatología, a esos hallazgos por TAC, realizando, bueno, hicimos un proyecto de investigación al respecto y analizamos también series de casos previos que había publicadas. Un poco porque llamaba la atención el hecho de que prácticamente todas las series de casos que había, que no eran muchas, se habían realizado en países asiáticos. Como comenté al principio, ya hay autores de artículos desde un punto de vista epidemiológico que comentaban el aumento en países occidentales, las posibles diferencias en síntomas. Así que analizamos un poco cómo se habían visto esos síntomas y las posibles diferencias con respecto a una serie aquí occidental. Eh,
Nuestros resultados, la verdad es que fueron bastante al hilo con los previos. Como veis, también un problema añadido que encontramos cuando realizamos la revisión fue que los síntomas, esos hallazgos radiológicos que se habían analizado en series previas eran bastante poco constantes entre las diferentes series. Pero bueno, en general, si los ponemos todos en conjunto, vemos que van bastante similar, bastante al hilo, con pequeñas diferencias. Y nos encontramos con un detalle curioso. Los síntomas, aunque son muy similares, bueno, los síntomas, los hallazgos son muy similares en la anisakiasis gástrica y en la intestinal, pero con pequeñas diferencias. La anisakiasis gástrica es prácticamente constante encontrarnos edema submucoso y engrosamiento mural. Y ya en menor medida vamos a encontrar edema de la grasa, ascitis, ingurgitación vascular, ya menos frecuentemente. Y en la intestinal va a ser prácticamente constante encontrarnos engrosamiento mural y ascitis con mucha frecuencia. El edema submucoso, el edema de la grasa, el líquido intraluminal, también van a producirse, pero con menor frecuencia. Y un dato a remarcar es que, a pesar de que se describen las adenopatías como un hallazgo asociado a la anisakiasis, podemos ver que en las diferentes series disponibles, sí, sí, se ven adenopatías, pero la verdad es que es un hallazgo no tan frecuente, entonces parece menos fiable. Un dato más a remarcar, un dato curioso quizá, es el tema de la afectación multisegmentaria. A ver, se han descrito previamente casos de anisakiasis concomitante en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal. En nuestra serie de casos, la verdad es que nos sorprendió mucho el encontrar que era bastante más frecuente de lo que nos pensábamos. Hasta un 28% de nuestros casos tenían afectación en varios segmentos al mismo tiempo. Pero en cualquier caso, si uno se para a pensarlo, tiene su lógica, porque si has ingerido material contaminado, de pronto tienes suerte y solamente había una larva, pero quizá pueda haber más de una larva. Una larva viable que ha migrado un poco más adelante produce la invasión mural a diferentes niveles. Entonces, bueno, pues se puede dar. Aquí, por ejemplo, tenemos dos casos. Un caso en el que tenía una anisakiasis gástrica demostrada, además este se mostró endoscópicamente, y al mismo tiempo tenía una afectación en el colon derecho, con un poquito de líquido adyacente, el engrosamiento mural, el edema submucoso. Este otro caso, donde tenía una importante afectación colónica, el colon derecho y el transverso, con muchísimos cambios inflamatorios, engrosamiento mural, pero también tenía un segmento de engrosamiento con menos edema submucoso, pero muy marcado el engrosamiento en el yeyuno, con lo cual también se consideró que tenía una anisakiasis a nivel yeyunar. En cuanto a la ecografía, pues los hallazgos van a ser muy similares a la TC. Engrosamiento parietal segmentario, dilatación intestinal proximal al segmento, edema submucoso, mucoso submucoso, perdón, y de las válvulas conniventes, ascitis y hipomotilidad de las asas aceptadas. Añadiendo la posibilidad de hacer estudio Doppler, donde veríamos hiperemia parietal. Al fin y al cabo, tenemos un cuadro inflamatorio local, con lo cual se va a producir una hiperemia marcada. Un detalle a considerar es que característicamente la estructura en capas del intestino estará conservada, no va a estar distorsionada, va a ser visible en la ecografía con pequeños matices. El engrosamiento parietal lo vamos a ver con la estructura en capas conservadas, pero veremos que el engrosamiento sobre todo depende del edema de los pliegues de Kerpen. ¿En qué consiste esto? Pues en un aumento y ondulación de la capa que depende de la muscularis mucosa, que es la primera capa hipocogénica si estamos mirando desde la luz intestinal hacia afuera. O sea, tenemos una primera capa hiperecogénica en el intestino, que es la mucosa, y luego la capa hipoecogénica corresponde a esa muscularis mucosa, y esta es la que principalmente va a depender del engrosamiento mural. Pueden estar el resto de las capas ligeramente engrosadas, pero esa va a ser mucho más evidente. Esto es un hallazgo característico en la ecografía, pero no es un hallazgo específico de anisakiasis. ¿Por qué? Porque también se puede producir en otros casos. También se ve en trombosis venosa mesentérica, fallo cardíaco congestivo, en angiedema, enteritis radica y en el lupus enteral. Aquí tenemos un par de ejemplos también de nuestro centro, donde podemos ver el caso ecográfico junto con la TC que se realizó, dos casos diferentes, donde ya os comento, destaca ese engrosamiento de esa primera capa hipocogénica que se muestra engrosada, aumentada de tamaño, con ondulaciones, aquí en un corte sagital,
podemos ver el marcado engrosamiento de esa primera capa con la correlación, en el primer caso, con ese edema submucoso y en el segundo caso con esta zona que no tiene tanto edema, no es un edema tan visible. Ya os digo, en el intestino no es tan constante, es muy frecuente, pero no es tan constante, y con esos marcados cambios inflamatorios de la grasa adyacente que se veían también en la ecografía. Vale, y en un cuadro que tiene síntomas que pueden ser tan inespecíficos, ¿con qué tendremos que hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, aquí lo mejor es diferenciarlo, bueno, hay que diferenciarlo entre la afectación gástrica y la intestinal, porque el diagnóstico diferencial cambia. En la afectación gástrica, pues tendremos que considerar la posibilidad de una gastritis aguda hipertrófica, aunque sea por frecuencia, donde vamos a tener una imagen que puede ser similar. Pero normalmente la presencia de ascitis y cambios inflamatorios adyacentes de la grasa o de otros tejidos van a ser menos frecuentes que en la anisakiasis. La enfermedad de Menetrier es otra posibilidad, pero no suele afectar a los tejidos adyacentes al estómago. La afectación suele ser puramente gástrica y tiene un cuadro clínico más crónico. No va a debutar como un cuadro abdominal agudo. La ingestión de cáusticos puede también producir una imagen similar, pero normalmente vamos a tener un factor causal que nos van a aportar los compañeros de urgencias y puede asociarse también frecuentemente a un edema esofágico que nos llame la atención. Y por último, uy, Dios mío, se me ha puesto la pantalla delante, no veo esta parte. Ay, el carcinoma de Cirro, perdón. El carcinoma de Cirro también es una posibilidad. ¿Qué ocurre? Que normalmente vamos a encontrarnos quizá un poquito menos de más mucoso, no, no va a tener pliegues gástricos marcados, al contrario, va a haber una disminución del patrón de pliegues y la hipomotilidad suele ser muy marcada. Ojo, la anisakis también puede producir hipomotilidad, hay alteraciones del peristaltismo. Quizá en el estómago puedan ser menos marcadas, pero bueno. Aquí tenemos un par de casos de diagnóstico diferencial. Como veis, en este caso se trataba de un mucus gástrico, donde podemos ver la zona de perforación, la penetración en la pared, pero lo que es la imagen, la verdad es que es bastante similar a la que podemos encontrar en una anisakiosis, quitando esa penetración que se veía en este caso muy claramente. O un caso de carcinoma por células en anillo de sello, con una linitis plástica, donde vemos ese engrosamiento difuso de la pared. En este caso no hay edema, la pared está bastante uniforme en su densidad y podemos observar la disminución de pliegues, un poco al contrario de lo que muchas veces nos vamos a encontrar en el psiquiatría, donde van a ser muy prominentes. En el diagnóstico diferencial intestinal nos vamos a encontrar más posibilidades. La primera, sobre todo porque es muy habitual la afectación del intestino delgado, va a ser la enfermedad de Crohn, donde la imagen puede ser similar, pero no es muy poco frecuente encontrarnos ascitis. Y luego, por otra parte, la proliferación fibrograsa o la afectación transmural van a ir muy a favor de la enfermedad de Crohn. En segundo lugar, la enteritis infecciosa e inflamatoria. Normalmente va a afectar a segmentos más largos y la ascitis va a ser mucho menos frecuente. La isquemia intestinal también va a afectar a segmentos más extensos, que además vamos a presentar posiblemente dilatación, hematosis, ausencia de reflexión de estructuras vasculares por el contraste, con un punto, bueno, una salvedad, por decirlo así, y es que hay que tener en cuenta que la isquemia intestinal es una de las posibles complicaciones de anisakiasis, con lo cual puede superponerse al cuadro. De todas formas, esto es muy infrecuente. La gastroenteritis eosinofílica puede producir también engrosamiento, estenosis concéntrica de la luz con dismotilidad, pero va a tener un curso más crónico. El linfoma de células B, donde normalmente no vamos a ver edema submucoso, la pared sería más uniforme, y la citis es rara. También podemos encontrar adenopatías, ya comentábamos que quizás no son tan frecuentes en la anisakis, pero pueden producirse. Y a veces encontraremos dilatación aneurismática del segmento agudo, un hallazgo muy característico del linfoma. Y por último, el adenocarcinoma, que, bueno, quizá es más fácil de diferenciar por el hecho de que van a ser engrosamientos más asimétricos, más irregulares y con segmentos cortos de afectación con una transición abrupta, que no sería característico de la anisakis. Aquí tenemos dos ejemplos más. En este caso, una enfermedad de Crohn ideal, con una imagen que sí, bueno, puede ser muy similar, pero característicamente, en este caso, por ejemplo, podrían verse esos depósitos grasos mucosos más característicos de una enfermedad de infección crónica, en
este caso del Crohn, que, bueno, que orientaban más a esa posibilidad, o una enteritis radical. En este caso era una paciente en tratamiento con cáncer de recto, donde podía verse ese engrosamiento, edema submucoso de las gasas que estaban en el haz de radiación, de tratamiento radioterápico, perdón, con líquidos yacentes. Por último, el tratamiento. Pues el tratamiento principalmente va a ser conservador, con control sintomático del dolor, dieta absoluta, fluidoterapia y seguimiento. Hay controversia en cuanto al beneficio de los inhibidores de la bomba de protones. No se ha llegado a demostrar que produzcan un beneficio real. Y por último, el tratamiento antihelmíntico, el albendazol, no tiene una utilidad demostrada, con lo cual no se contempla dentro del tratamiento habitual. La extracción de larvas vía endoscópica quizá es una de las formas más efectivas de tratamiento, porque limitan el cuadro inflamatorio y producen una mejoría sintomática muy marcada. Entonces, si son accesibles y si se tiene la posibilidad de un tratamiento endoscópico, está recomendado de forma precoz. Una vez ha pasado ya cierto tiempo, no está recomendado porque bueno, no van a producir tanta mejoría o las larvas pueden haber avanzado y no sería práctico. La cirugía solamente se recomienda en complicaciones, en los casos de perforación, obstrucción, isquemia intestinal o invaginación, si fuera necesario. Y nada, como conclusión, la anisakiasis presenta incidencia ascendente en países occidentales, frecuentemente se va a presentar con baja sospecha clínica inicial, de ahí la importancia de las pruebas radiológicas, de conocer esta posibilidad, ya que los hallazgos radiológicos pueden ser el primer indicio y guiar hacia una anamnesis dirigida del paciente. En un cuadro de abdomen agudo, con hallazgos radiológicos compatibles como engrosamiento mural segmentario con edema submucoso, ascitis, cambios inflamatorios de la grasa, deberíamos plantearnos el añadir la posibilidad de la anasiacasis en el diagnóstico diferencial que le aportemos a los clínicos. Y nada más, con las tejitas típicas de colores de mi hospital me despido. Muchas gracias. Gracias, Roberto. La verdad es que creo que el tema es súper interesante, sobre todo eso porque se condensa en una pequeña parte de la, de la población mundial y las diferencias de frecuencia son importantes, como hemos comentado en lo previo, ¿no? Pablo, Ángeles, si queréis hacer algún comentario de vuestra experiencia, creo que por lo que hemos dicho antes no hay tanta casuística, ¿no? En vuestro entorno. Sí, bueno, lo primero agradecer a Roberto su magnífica charla. Gracias, Roberto. Muchas Y gracias. bueno, e insistir en la maravilla que es la Gilda, ¿no? O sea, yo creo que no hay anisakis suficientes en el mundo para que yo deje de tomar Gildas. Eso lo diré como conflicto de intereses. Me gustaría, bueno, antes de quería hacer una pregunta a Roberto, pero antes sí quería incidir en lo que has dicho, Cristina. Un punto clave, que la anisakiasis, bueno, como dice Roberto, es una infección en humanos relativamente rara, pero más frecuente de lo que creemos. O sea, que probablemente esté muy infradiagnosticada. Porque de aquí va la clave, y es que la anisakis es ubicuo en el pescado que ingerimos. O sea, es verdad que, por fortuna, gracias al cocinado correcto y a la congelación, el parásito muere, la larva muere. De otro modo, toda la población prácticamente habría pasado alguna vez en su vida anisakis. Porque apuesto con vosotros a que todos los aquí hoy presentes hemos ingerido alguna vez anisakis muertos. Eso, vamos, pondría la mano en el fuego. Y aquellos que tenéis estómago, curiosidad y morbo y que compréis habitualmente pescado fresco en mercado, os animo a que reviséis las vísceras porque se ven. Yo los he visto un par de veces y es impresionante. Son muy pequeños, se ven muy difícil, tienes que fijarte mucho, pero se ven. O sea que tenemos que hacernos la idea que en el pescado que ingerimos hay anisakis por un tubo, pero que gracias a ese cocinado y a ese congelado, pues la mayoría mueren. Y deciros sí que animaros a echar un vistazo al pescado que compramos porque están ahí. Los ves, es muy difícil verlos, son muy pequeños y son casi transparentes, pero yo una vez los cogí, incluso los metí en un bote y los congelé y comprobé que efectivamente mueren con congelación. Y la pregunta para Roberto era por qué crees que este parásito, esta larva, ancla especialmente en estómago y en ilio, ¿no? Porque el estómago es fácil pensar que es la primer reservorio de la comida ingerida, pero ¿por qué se apalanca esta larva en el ilio terminal? ¿Por qué esa predilección? Pues te soy sincero, la verdad es que no lo sé. No, no lo sé. Supongo que por temas, bueno, el estómago quizás porque es el primer paso, pero supongo que por temas de tiempo, de éxtasis, supongo.
pero no porque lo haya leído en un sitio, sino pensando yo en ello. Quizá el ilion terminal, por el tema del paso a través de la válvula ileocecal, haya ahí una pequeña pausa en el contenido intestinal que dé tiempo a la larva, a través del contenido, a migrar y fijarse a la pared, y tres cuartos de lo mismo en el estómago. O sea, ese tiempo que la comida está justo después de la ingestión, ese momento en el que encima la larva supongo que está un poco más activa, pueda fijarse con más facilidad. Porque sí que es verdad que, aunque puede darse en cualquier parte, porque en nuestra serie de casos hemos encontrado en todas partes, menos en recto. Recto es el único sitio donde no tenemos, pero hasta colon izquierdo sí se han visto. Pero la frecuencia en ilion distal y en gástrica, la verdad es que es bastante marcada. Yo creo que es sobre todo por eso, más que por otra causa que se me pueda ocurrir. Pero vamos, no tengo ningún arma para decirte, estoy seguro no tengo armas. Ángeles, añadir alguna cosa de en tu experiencia, si has trabajado en otros hospitales o si estás familiarizada con con esta patología? No, 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 yo, bueno, ante todo felicitar a Roberto por la charla, que, bueno, ha sido muy didáctica, yo he aprendido mucho porque realmente no tenemos tanta experiencia, sí, sí que vemos de vez en cuando casos pues, similares a los que has presentado, ¿no? Afectación intestinal y gástrica, pero no tenemos tanta experiencia. La verdad que os felicito por esa revisión que habéis hecho de vuestra causística y sí que tengo bastantes preguntas, pero porque es un tema que no conozco mucho. Dices que he visto que en algún momento has comentado que se puede complicar con una trombosis, ¿no? Mm. ¿Habéis visto algún Sí, caso de isquemia. trombosis, pero arterial No. o venosa? Hombre, descrita venosa. Nosotros no hemos visto ningún caso. Hubo un caso que se sospechó, pero finalmente no se confirmó. Incluso el paciente no llegó a operarse, vamos. Porque sí que se había producido secundariamente, tenía una sospecha de anisakis. Además, ese caso fue quizá un poco llamativo por eso, porque el clínico sospechaba anisakis, pero pidió la prueba por la importancia del dolor abdominal que tenía el paciente. Y tenía una anisakis ileal, donde el radiólogo que lo vio de urgencias tuvo dudas acerca de si podía haber una isquemia intestinal también asociada, porque la pared no estaba realzando de forma correcta. Había un realce mucoso, pero no el realce en capa habitual. Y planteó la posibilidad, pero finalmente se decidió hacer un tratamiento conservador, y el paciente mejoró con el tratamiento sintomático, y posteriormente se le hizo un control donde se vio que el intestino estaba rigurosamente normal. Así que parece que ese caso simplemente fue un tema de que la serosa no había captado contraste por razones X, a lo mejor por esa reacción alérgica importante. Más allá de ese caso, al menos en nuestro hospital no hemos visto ninguno. Está descrito en la literatura, pero como una complicación relativamente excepcional, la verdad. O sea, yo en la revisión encontré muy pocos casos, pero sí que está descrito como posible complicación. Ya, o sea, isquemia intestinal, no trombosis No, del isquemia vaso, ¿no? intestinal, Isquemia isquemia intestinal. intestinal. O sea, más Bueno, efecto asociado, local. claro, yo creo que es más asociado al efecto local, al edema tan importante que produzca una isquemia venosa, realmente, por compresión por el edema. Y bueno, otra pregunta que te quiero hacer. Dices que en principio tratamiento no tiene, ¿no? Salvo que puedas sacar las larvas si es gástrico. Y entonces, Hmm. ¿cuánto dura el cuadro? Supongo que El no sé, cuadro ¿los pacientes 10. les habéis hecho algún control bueno, No, la verdad, esa parte no la incluimos en la serie, no hicimos un seguimiento en ese aspecto, porque depende de la gravedad del cuadro, el paciente directamente se iba de alta o se quedaba hospitalizado, no había un protocolo establecido. Cuadros graves, obviamente se quedaban ingresados, cuadros de dolor que era demasiado severo, que necesitaban un poco más de control, o donde hubiera una posible sospecha de complicación. Por ejemplo, dentro de nuestra serie hubo 5 casos que tenían obstrucción. Obstrucción, además, no, como he dicho, o sea, un dato que creo que es importante, no sé si lo he remarcado lo suficiente, es que una cosa es la dilatación proximal de asas que puede verse en una anisakisis intestinal, que es, tengo el segmento con anisakis,
y inmediatamente proximal voy a tener asas dilatadas con contenido líquido. Pero si sigo proximalmente, no va a estar obstruido, las asas van a ser normales. Es simplemente como que hay un hipoperistaltismo, se acumula un poco de líquido, se distiende, pero solo un pequeño segmento. Nosotros tuvimos 5 casos donde había una obstrucción declarada, o sea, de todo el trayecto. Esos casos, por ejemplo, tuvieron que quedarse ingresados para evolución o control de sintomatología muy grave. Los casos más leves, muchos de ellos se daban de alta directamente de urgencias, con recomendaciones de tratamiento sintomático, de cuidado, tal, pero sin un seguimiento posterior. En parte yo creo que, es que ya os digo, es que aquí los médicos de urgencias de nuestro hospital están tan acostumbrados a encontrarse en Isaki que no es algo que les asuste especialmente. Hombre, les asusta cuando no lo sospechan y se la encuentran. Cuando nosotros les decimos, oye, plantéatelo, que no es una apendicitis. Pero más allá de eso, no. Que yo haya visto en casos nuestros ingresados y que haya leído en la literatura, normalmente es una cuestión de días. O sea, en 5 días aproximadamente, a veces menos, a veces una semana, la sintomatología ya ha pasado. También un poco depende de la gravedad, supongo. O sea, cada cuadro muy leve seguramente se pasará muy rápido. Y una última pregunta rápida, porque creo que ya vamos un poco justos de tiempo, es de las formas ectópicas que has comentado. ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Habéis visto? Porque debe ser muy difícil diagnosticarlo, claro, si ves una Ninguna. lesión hepática o... No, nosotros no hemos visto ninguna. Eso, mirando en la literatura, la mayoría de los casos que hay son casos particulares publicados como caso especial, muchos en revistas de cirugía. Por ejemplo, hay uno que a mí me parece espectacular, que era una afectación pleural, un derrame pleural, recidivante, tal, y al hacer un drenaje y analizar el líquido le salía eosinofilia. Entonces pusieron a mirar, y resulta que era una migración de anisakis con infiltración pleural. Casos hepáticos sí que hay un par de escritos de lesiones hepáticas que se han resecado y en la anatomía patológica el patólogo es el que ha encontrado la reacción granulomatosa con había uno que me dio un poquito de asco, un anisakis dentro que se lo encontraría el patólogo y se llevaría un susto, claro. Y las afectaciones intestinales, eso muchas veces los describen en series de casos de cirugía de estoy resecando algo, me encuentro un granuloma o en el TAC hemos visto una masa que pueda tener calcificaciones, reacción granulomatosa, lo que sea, pero por dudas se ha resecado y el patólogo es el que ha visto que eso era una anisakis. Nosotros, en nuestro hospital, la verdad es que no hemos encontrado ninguna. Seguro que las hay, son poco frecuentes, pero algún paciente habrá por ahí suelto con un granuloma de anisakis. Pero que nos hayamos enterado a través de anatomía patológica, ninguno. Muchas gracias por las explicaciones, Roberto. Nada, nada. Bueno, yo creo que vamos a ir concluyendo esta sesión, ¿no, Víctor? Muchísimas gracias, Roberto, por tu magnífica presentación y por tus buenos artículos que publicas en muchas revistas. Pablo y Ángeles, encantada de haberos visto y muchas gracias por vuestra colaboración como experto. Y Víctor, te dejo a la audiencia. Muchas gracias, Cristina, por tu moderación. Y no, para acabar, solo quería agradecer a Ángeles y a Pablo su excelente participación como expertos y sobre todo felicitar a Roberto, ¿no?, por esta excelente presentación, por esta puesta al día a los que no tenemos experiencia en anisakis o no la sabemos diagnosticar, porque probablemente como dice o como probablemente sea, ¿no?, esta es una entidad infradiagnosticado por el reto diagnóstico que supone esta clínica inespecífica, estos hallazgos radiológicos inespecíficos y que, como ha dicho, cuando nos encontremos ante un cuadro inespecífico con engrosamiento segmentario y dilatación de asas, pues debemos poner la alerta y que se haga una anamnesis más dirigida, ¿no? Probablemente diagnosticaremos más casos. Porque un dato que a mí también me ha llamado la atención y remarcaría es el hecho de que se relaciona clásicamente con la ingesta de pescado crudo, pero el hecho de que lo hayas cocinado y lo hayas cocinado poco no elimina la anisakis, porque 60 No. grados dentro de la pieza es hacerlo mucho. O sea que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, sospecharlo más. Y nada, agradecerte otra vez a tu excelente presentación y agradeceros a todos vuestra participación. No sé si queréis añadir algo más para concluir. Y si no, pues estáis todos invitados a la nueva sesión de mañana.
Que vaya bien. Muchas gracias. Chao. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Buen día. Adiós, muchas gracias.